acuerdan de mí? Soy Laura Jaramillo de Conservación Internacional Colombia. Ya hicimos juntos un taller de asociatividad y hoy vamos a continuar con este ciclo de capacitaciones remotas con el tema de equidad de género. Recordemos cuáles son las reglas del juego. Primero, listado de asistencia. Recuerden que todos deben llenar su nombre en el formato. Segundo, tomar muchas fotos y tener un registro fotográfico de todas las actividades. Tercero, tener materiales de trabajo. Se van a repartir papelitos de colores, carteleras, esferos y todo lo que necesitan para poder hacer los ejercicios. Cuarto, claro que sí hay refrigerio. Va a haber un momento en donde se les va a explicar cuándo pueden tomar una pausa. Lo quinto, cada una de las actividades que se realicen deben ser enviadas a Conservación Internacional como parte de los informes y de los productos que nos entregan. El tema de equidad de género debe ser dictado por otra persona. Les quiero presentar a alguien muy especial para Conservación Internacional. Es María José Ortiz, que va a ser nuestra tallerista de esta jornada. Un fraterno saludo a todos y todas. Mi nombre es María José Ortiz y en este taller vamos a abordar un asunto que es tan importante en nuestros tiempos como es la equidad de género. Yo he trabajado en diferentes comunidades indígenas, afro, campesinas, sobre todo en el territorio caucano, con este asunto. Es importante entender la importancia de integrar la equidad de género en diferentes procesos organizativos. Si nosotros le apostamos a un proyecto de sociedad más justo y equitativo, necesitamos integrar un enfoque de género en estos procesos. Por esto, Conservación Internacional me llama para que yo dialogue, explore, pregunte, reflexione junto con ustedes este asunto tan importante y fundamental como lo es la equidad de género. En nuestra sociedad hay múltiples desigualdades, económicas, políticas, culturales, sociales, pero hay una desigualdad que está presente en casi todos los espacios que habitamos y es la desigualdad de género. En este taller vamos a explorar qué es y por qué la desigualdad de género resulta ser un obstáculo para las organizaciones sociales y además vamos a tratar de construir estrategias para construir sociedades más justas, equitativas y dignas basadas en la igualdad y en el respeto. Este taller se compone de 4 momentos. Un primer momento donde vamos a entender qué es la desigualdad de género. Un segundo momento, los roles de género. Un tercer momento, la violencia de género. Y un cuarto momento en donde vamos a hablar sobre la importancia de la participación política de las mujeres en las organizaciones. La desigualdad ha determinado la forma en que hemos construido relaciones familiares, laborales, económicas, políticas, etc. en nuestra sociedad. Estas relaciones han estado definidas por características que nos diferencian los unos de los otros. Por ejemplo, una cosa es ser el hijo o la hija y otra cosa es ser la madre o el padre. Por ejemplo, también una cosa es ser el dueño de una empresa y otra cosa es ser el trabajador de una empresa. Y si nos damos cuenta, esas características que nos diferencian los unos de los otros nos asignan unos roles para poder interactuar entre nosotros. Pero el problema es que a algunos se les asigna un rol de autoridad y a otros un rol de obediencia. Y cuando hablamos de desigualdad de género, hablamos de esas características o roles que diferencian el ser mujer del ser hombre en nuestra sociedad, que históricamente han situado a la mujer en un lugar de inferioridad y de obediencia respecto al hombre. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de género? Para empezar, hay que distinguir entre sexo y género. El sexo es ese cuerpo con el que nosotros y nosotras nacimos, es ese cuerpo biológicamente dado, mientras que el género se refiere a esas características, roles, comportamientos o actitudes que la sociedad ha establecido tanto para hombres como para mujeres. Esto significa que el género no es un hecho biológico o natural, sino que se va definiendo en la medida en que vamos interactuando en sociedad. Por tanto, no nacemos hombres o mujeres, sino que llegamos a serlo. Con esto quiero decir que a cada uno de nosotros y nosotras, desde la escuela y la familia, se nos enseña cómo debería ser un hombre o una mujer. Y por ese miedo que la mayoría de nosotros y nosotras hemos sentido a que nos rechacen en sociedad, aprendemos, aceptamos y normalizamos estos comportamientos.
Ustedes han escuchado expresiones como no te comportes como una niña, o los hombres no lloran, o las mujeres solamente sirven para la cocina, o los pescadores son solamente hombres. ¿Se han detenido a pensar en esto? Les propongo que ahora conformen grupos mixtos y reflexionen sobre estas preguntas. ¿Dónde han escuchado estas expresiones y qué sensaciones o pensamientos se les viene a la cabeza cuando las han escuchado? Estas expresiones son el reflejo de una idea que está profundamente arraigada en nuestra sociedad, y es que esas características o roles de cada género son totalmente opuestas. Por ejemplo, que el hombre es fuerte o que la mujer es débil, o que el hombre no sabe hacer las tareas domésticas y en cambio la mujer nace con estos conocimientos adquiridos. El problema surge cuando estas diferencias se convierten en relaciones de dominación o de subordinación, es decir, cuando se convierten en una expresión de la desigualdad de género. ¿Les es familiar esta situación en la que una mujer está participando en un taller o está reunida con sus amigas o está realizando cualquier actividad y sabe que su marido va a llegar a la casa y necesita salir corriendo porque necesita tener lista la casa o la comida? ¿Habían notado esto? ¿Habían reflexionado o se habían preguntado sobre estas situaciones? Volvamos a lo que les estaba mencionando al inicio del taller. La desigualdad de género está presente en todos nuestros espacios, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la vereda, y por eso es muy importante que aprendamos a reconocer, pero sobre todo a reflexionar de qué manera podemos transformar esta realidad para construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa. Pero entonces significa que los hombres se deben sentir culpables por estos comportamientos. No se trata de culpa, se trata de reconocer que estos comportamientos los hemos aprendido en sociedad y como los hemos aprendido también tenemos todas las posibilidades de transformarlos o de desaprenderlos. Según lo que acabamos de ver sobre la desigualdad de género y las diferencias entre sexo y género, les propongo que llenen el siguiente cuadro con esas características que desde sus experiencias creen que les pertenecen a los hombres o a las mujeres según su sexo o su género. Un ejemplo, las características del sexo para una mujer en diferencia a las características del sexo de un hombre puede ser su aparato reproductivo o esas características de su aspecto físico. Pero pensemos entonces estas características del género. ¿Qué hace una mujer? ¿Qué actividades desempeña en su cotidianidad y qué actividades hace un hombre? Vamos a conformar grupos mixtos. En cada uno de estos grupos van a tener 12 papelitos de colores y la idea es que ustedes los llenen con estas características del sexo y de género para hombres y mujeres y lo peguen en la cartelera. Tienen 15 minutos para esta actividad. Listo, acabamos la actividad. ¿Y con qué nos encontramos? De seguro podemos percibir que la mujer, además de todas las actividades que tiene que hacer en su trabajo, tiene que cumplir con unas obligaciones en su hogar, mientras que el hombre no necesariamente y puede desempeñarse fácilmente en su trabajo. Entonces, reflexionemos colectivamente sobre las siguientes preguntas. Pensemos y compartamos. ¿Cómo se dice que son las mujeres en la comunidad o en la organización? ¿Cómo se dice que son los hombres en la comunidad o en la organización? Hasta este punto del taller podemos reconocer la necesidad de hablar de equidad de género. ¿Y por qué? Preguntémonos, ¿cuántas mujeres de la comunidad o de la organización saben leer o escribir? ¿Cuántas mujeres han podido graduarse como bachilleres? ¿Y cuántos hombres? Después de compartir estas reflexiones de la actividad, quizá puedan notar cómo se expresa en sus cotidianidades, en sus territorios, en sus comunidades y en sus organizaciones la desigualdad de género. Recordemos algo muy importante y es la diferencia entre el sexo y el género. El sexo es ese cuerpo biológicamente con el que nacimos y el género lo vamos aprendiendo en sociedad mientras que vamos interactuando con los otros o las otras. Es muy importante que recordemos esto que les mencionaba al inicio del taller y es que no nacemos hombres o mujeres sino que llegamos a serlo. ¿Pero esto qué significa?
y es que a pesar de que cada uno de nosotros o nosotras nace con un cuerpo masculino o femenino, el ser hombres o mujeres lo aprendemos en la sociedad. No nacemos con un rol determinado, sino que aprendemos esos roles en sociedad. Listo, vamos con el segundo momento y no se preocupen que pronto vamos a tener nuestro break. Este segundo momento se trata de los roles de género. Y bueno, ¿y eso con qué se come? Esta vez vamos a comenzar con una actividad. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños o niñas y qué juegos o qué juguetes les gustaba jugar? En el siguiente cuadro vamos a encontrar un listado de juguetes y de juegos y los dos géneros, mujer y hombre. Entonces, recuerden cuando ustedes eran niños o niñas qué les gustaba jugar o qué les decían que tenían que jugar. Y marquen con una X que creen desde sus experiencias a qué género corresponde cada uno de estos juegos o juguetes. Por favor, ubiquen los papelitos de colores en la cartelera. Para esto tienen 10 minutos. Después de realizar la actividad, ¿se dan cuenta las diferencias? Es interesante ver cómo desde pequeños nos están enseñando qué rol debemos ocupar en la sociedad. Por ejemplo, a las niñas se les enseña a jugar con bebés de juguete, a ser su mamá, a cuidarlos, incluso a jugar con cocinitas para realizar las tareas domésticas. En cambio, a los hombres se les enseña a jugar con monstruos, con carros, con armas. Son juegos de aventuras o incluso de violencia que nada tienen que ver con el cuidado del hogar o con el cuidado de los hijos. Esto lo vamos interiorizando en la medida en que vamos creciendo e interactuando con otros y otras, y sin darnos cuenta vamos construyendo y asumiendo en nuestras vidas una identidad de género. Es decir, nos identificamos con los roles sociales que se han construido del ser hombre y del ser mujer. Pero sigamos con los ejercicios. Vamos a encontrar en la cartelera un listado de diferentes tareas del hogar y vamos a encontrar unos roles, el de madre, el de padre o el del hijo. Con esos papelitos de colores que tienen en las manos, vamos a ponerlos en la cartelera según lo que nosotros creamos que corresponde a cada género y a cada tarea. Para socializar estos listados tenemos 10 minutos y vamos a ir reflexionando sobre estas preguntas. ¿Hay actividades que se concentren en un solo género? ¿Cuáles? ¿Y por qué? Es importante que reconozcamos que en nuestra sociedad el trabajo doméstico que usualmente ha sido desempeñado por las mujeres no es reconocido ni remunerado económicamente. Es posible que una mujer desempeñe estas actividades de cuidado y del hogar en otras casas y en esas casas se les pague por hacer estos trabajos, pero en el hogar no es reconocido de esta manera. Vemos que los hombres, por su parte, pueden tener su trabajo y usualmente este trabajo es remunerado económicamente. Es importante que no nos sintamos culpables si experimentamos o vivenciamos estas situaciones. Como les mencionaba al inicio del taller, estos roles, estos comportamientos y actitudes son aprendidos socialmente. Y como son aprendidos, pues podemos desaprenderlas y por eso estamos haciendo este taller. Yo les invito a que con los elementos que hemos aprendido en este taller podamos sentarnos con nuestras familias, nuestras organizaciones, nuestras comunidades a dialogar sobre estos temas. Es importante que reconozcamos el valor tan importante que tienen estas actividades en nuestra sociedad. Nadie puede vivir si la casa está desordenada. Qué cantidad de cosas las que hemos visto hasta el momento, ¿no? Ahora es tiempo de ir por un refrigerio. Ya volvemos. Continuemos. En este momento vamos a dialogar y reflexionar sobre un tema que es bien delicado en nuestra sociedad y es la violencia de género. La violencia de género se experimenta en los hogares, en las organizaciones, en los espacios laborales, es decir, en casi todos los espacios de nuestra sociedad. Pero el hecho de que sea un tema delicado no significa que no podemos hablar de ello. Todo lo contrario, si tenemos la responsabilidad de transformar nuestra sociedad, debemos abordarlo. Entonces, si vamos a seguir reflexionando sobre la desigualdad de género, tenemos que hablar de discriminación.
¿Recuerdan que al comienzo del taller les dije que la desigualdad tiene que ver con esas características que nos diferencian los unos de los otros y que nos asignan roles como el de la autoridad y el de la obediencia? Pues la discriminación tiene mucho que ver con esto. Si una persona tiene este rol de autoridad, quizá pueda llegar a pensar que tiene el poder para hacerle daño a otra persona. Si una persona cree que es superior a otra y cree que esta es razón suficiente para hacerle daño, tenemos un problema, porque así es como se justifican los actos de violencia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, atentando así contra su integridad, su autonomía o su libertad, independientemente del ámbito en el que se produzca. ¿Pero qué significa que se violente a una mujer por el mero hecho de serlo? Vamos a conocer los diferentes tipos de violencia de género para comprender mejor este asunto. El primer tipo de violencia es la violencia patrimonial o económica, y es cuando una persona le controla su dinero a su pareja, o por ejemplo cuando una persona no permite que su pareja desempeñe otro trabajo además del hogar. El segundo tipo de violencia es la violencia psicológica, y es, por ejemplo, cuando una persona te humilla, te vigila, te cela o incluso te insulta. El tercer tipo de violencia es la violencia simbólica, y es cuando escuchamos canciones o vemos películas y novelas que representan a la mujer como solamente una ama de casa o incluso como un objeto sexual. El cuarto tipo de violencia es la violencia sexual, y es cuando una persona exige prácticas sexuales que el otro o la otra no desea hacer. El quinto tipo de violencia es la violencia física, y es cuando una persona agrede el cuerpo físico de otra. Quedémonos un momento en esta violencia física. Hay casos fatales en donde la violencia física acaba con la muerte de una mujer. Y muchas organizaciones sociales, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, han luchado porque estos delitos se reconozcan como delitos autónomos independientes. Y a esto se le denomina como feminicidio. En ese sentido, en Colombia ha habido una gran victoria en términos de derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Ley 1761 de 2015, o más conocida como la Ley Rosa Elvira Celi, evidencia que en Colombia sí hay asesinatos hacia mujeres por razones como les acabo de comentar: dominación, control, violencia sexual, entre otras. Entonces, volviendo a nuestra pregunta de ¿qué significa que se violente a una mujer por el mero hecho de serlo? Podemos decir que a las mujeres se les violenta por lo que cultural y socialmente significa ser una mujer. Me gustaría en este momento que compartieran entre ustedes qué reflexiones o qué sensaciones les genera esto que acabamos de hablar sobre la violencia de género. Para esto tenemos 15 minutos. Ya a este punto podemos reconocer que sí es un hecho que existe la desigualdad de género, pero también reconocemos la importancia de que las mujeres empiecen a participar más activamente en los procesos organizativos y políticos. Las mujeres tienen toda la capacidad de asumir liderazgos en sus organizaciones, en sus comunidades, tomar decisiones en sus hogares, generar reflexiones, escribir proyectos, generar ideas, ser un sujeto político en la sociedad. En este taller hemos visto muchos elementos que ustedes pueden integrar en sus organizaciones para reducir la desigualdad de género y fortalecer unas relaciones más justas y equitativas. Este proceso de fortalecer la equidad de género en las organizaciones es un proceso que se da paso a paso, a su tiempo. Podemos encontrarnos con algunas dificultades o con algunos obstáculos y es necesario empezar, por lo menos, a reconocer esos obstáculos. Para eso vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a hacer el último listado. Con este listado vamos a identificar
todas esas actividades que nos gustan hacer, como por ejemplo participar en la Junta de Acción Comunal o salir a bailar, caminar, encontrarnos con nuestros amigos o amigas, hacer ejercicio. Y vamos a pensar qué tanto tiempo podemos dedicarle a estas actividades y también con qué frecuencia lo hacemos. Ahora, en la cartelera, con esos papelitos de colores, vamos a poner qué tanto tiempo utilizamos en estas actividades y con qué frecuencia podemos hacerlas. En la cartelera vamos a poner en los papelitos de colores cuántas horas por semana le podemos dedicar a estas actividades. Si de pronto alguno de ustedes tiene 0 tiempo para esta actividad, no importa, esta respuesta es completamente válida. Para esta actividad tenemos 15 minutos. ¿Qué tal les pareció el resultado? ¿Se habían puesto a pensar en cuánto tiempo le dedican o cuánto tiempo necesitan para estas actividades? Preguntémonos, ¿qué necesitamos para poder participar mucho más en estas actividades que nos gusta hacer? También preguntémonos qué necesitamos de nuestras familias o de nuestras organizaciones y de la comunidad en general para poder participar activamente en estas actividades. Es fundamental que se garantice la participación de las mujeres en diferentes espacios sociales y políticos. Y también es fundamental que desde las organizaciones sociales se estén pensando permanentemente estrategias para lograrlo. En Colombia y en otras partes del mundo, muchas organizaciones sociales han integrado este enfoque de género desde diferentes iniciativas. Por ejemplo, con escuelas que son desde y para las mujeres en formación en temas como los que acabamos de ver en el taller, pero también círculos de mujeres o círculos mixtos en donde se sientan a reflexionar abiertamente sobre estos asuntos. Y ahora yo les invito a ustedes para que se reúnan, compartan, reflexionen estrategias que puedan integrar en sus organizaciones con un enfoque de género. Si no las tienen, a crearlas, y si las tienen, para fortalecerlas. Majo, muchas gracias por este espacio. Realmente es muy importante poder contar con reflexiones, poder pensar cómo nos construimos desde las organizaciones, desde las comunidades. Para Conservación Internacional es algo muy valioso poder aportar este pequeño granito de arena, estos instrumentos que puedan llevar a construir sociedades más justas y más equitativas. Para las organizaciones, gracias por haber estado tan atentos, gracias por siempre estar dispuestos a seguir aprendiendo. Ese es nuestro mensaje. Agradecer a Conservación Internacional por el espacio, agradecer a ustedes por su disposición, por su atención, por sus reflexiones, y recuerden que el problema de la desigualdad de género lo podemos transformar en una solución que es la equidad de género.